sitio llamado Cinematlán, el lugar del cine. Bienvenidos. ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a Cinematlán, el lugar del cine. En esta ocasión es un programa especial donde tendremos a dos noveles directores que van a estar charlando con nosotros, pero antes quisiera mostrarles y platicar por qué están con nosotros. Y bueno, Talento Emergente es el espacio de la Cineteca Nacional que dedica a las nuevas miradas cinematográficas alrededor del mundo. Una muestra que reúne óperas primas, segundos y hasta terceros largometrajes de cineastas cuyas obras tempranas se distinguen por un destacable potencial creativo. Por algún lado se tiene que comenzar, y este ciclo anual, también joven en la historia de la Cineteca, con apenas 6 ediciones, tiene el objetivo de ofrecer un escaparate específico de esos talentos nobles para acercarlos al público mexicano. Talento Emergente está en la Cineteca Nacional del 10 al 27 de septiembre y en el circuito independiente, también en la Cineteca, del 17 de septiembre hasta el 2 de octubre. Así que vamos a dar la bienvenida a Rodrigo Ruiz Patterson, director de la película Blanco de Verano, que está dentro de Talento Emergente. Rodrigo, muchas gracias por estar con nosotros. Un gusto también conocerte y poder tener esta charla contigo. No, pues el gusto es mío, Juan Manuel. Muchísimas gracias a ustedes por el interés y por la invitación. Un placer estar por acá. Y bueno, pues platícame cómo es que tu película o te avisan o te dicen que es parte de Talento Emergente para la Cineteca Nacional. Sí, bueno, la película tiene una distribuidora que es Pimienta Films, y ellos están en contacto ahí con la Cineteca. La película ya se estrena también comercialmente después de su paso por festivales y demás. Se estrena ya comercialmente en el mes de noviembre, aproximadamente. Todavía no tenemos la fecha exacta, pero entonces, pues bueno, es muy, muy afortunado poder estar en este programa de talento emergente en la Cineteca, al lado de otros grandes títulos, como el de Cristian Díaz Pardo también, que va a estar aquí al rato, Sanguinetti, y otras pues, películas que tengo muchas ganas de ver también. Gran honor. Bueno, voy a platicar un poquito de tu carrera. Y bueno, Rodrigo es escritor, director de cine nominado al Premio Ariel y graduado con Cum laude del Centro de Capacitación Cinematográfica. Sus cortometrajes Paradiso, Australia y Todos Queremos Dormir y Arreglo Napolitano han sido presentados en más de 100 festivales nacionales e internacionales. Fue becario del FONCA en 2 ocasiones en la especialidad de guión cinematográfico. Codirigió el documental Bad Hombres, estrenado en el Festival Internacional de Cine Morelia. Su película Blanco de Verano fue parte del World Cinema Dramatic Competition en el Festival de Sundance y ganó los premios a Mejor Guión en los festivales de Málaga y de Lima. Pues bastante no sé, no puedo decir que corta tu carrera, pero es bastante, pues creo que luce bastante el trabajo que estás haciendo y de verdad creo que
parte de lo que es el más importante de la Cineteca y que hable de talento emergente, es un talento como el tuyo, ¿no? Que creo que el cine mexicano está atravesando por un momento donde se necesita gente profesional y que tenga pues ya aunque eres joven, que tengas este recorrido ya cinematográfico y eso es algo a aplaudirse. Pues sí, la verdad es que muchísimas gracias por todos los cumplidos. Sí me parece muy importante que existan este tipo de foros como este de la Cineteca pues para exponer y divulgar el trabajo de los jóvenes cineastas que, como el nombre lo indica, emergentes. Yo creo que en México hay muchísimo talento, ¿no? Al final hay muchos cineastas jóvenes haciendo sus primeras películas que tienen mucho talento y que tienen muchas cosas que decir. A veces, bueno, el problema con las películas, como todos sabemos, es la distribución y la exhibición. Entonces, este tipo de foros son muy, muy importantes pues, para hacer debutar a cineastas noveles y llevar su trabajo y su punto de vista a más personas, ¿no? Y dentro de esto también, digo, sabemos que México aún no tiene una industria como tal de cine. Dentro de esto, ¿qué dificultades has encontrado tú, aparte de la distribución, al momento de tratar de producir una película? Bueno, pues hay muchas dificultades. Bueno, ahora el año pasado hubo una desaparición importante de dos fideicomisos que eran con los que Ujú. se producía el cine, bueno, como su nombre lo indicaba, de calidad, ¿no? El Foprocine, por ejemplo, y el Fidecine. Por ejemplo, mi película Blanco de Verano es una coproducción entre el CCC, el Centro de Capacitación Cinematográfica, y el Foprocine, el extinto fondo. Entonces, bueno, por ejemplo, de entrada, ese era un fondo que premiaba y llevaba la producción eh, cine, pues tal vez un poco más arriesgado, un poco más de corte autoral. Y al desaparecer estos fondos, que pues bueno, ponían a México en un lugar punta de producción a un nivel latinoamericano, pues cada vez un cineasta joven que no tiene, que todavía no ha logrado legitimar su carrera, pues se encuentra con más trabas, ¿no? Cada vez hay menos formas de producir las películas. También, bueno, por otro lado, comparado a hace muchos años, hablando de más de 10 15 años, donde las películas se tenían que filmar y no existía el video, ahora hay muchísimas salidas en festivales de cine, ¿no? Que fueron creciendo exponencialmente en los últimos 10 y 15 años, ¿no? Hay muchísimas más salas alternativas, por otro lado, pero bueno, sí, es verdad que es complicada todo el proceso de hacer una película en México, ¿no? Y bueno, ahora sí que dentro de este mercado, de cómo se han movido las cosas, sobre todo durante la pandemia, creo que también nos han enseñado a que también tenemos que nosotros ser partícipes, ¿no? Como, tanto como directores, productores, a buscar los espacios, ¿no? Y no esperar a veces que los espacios se abran. Y que aparte, pues también ya hay otras plataformas que a lo mejor todavía estamos un poco, digo, lo mejor es siempre que se ve en una pantalla. Yo creo que el cine está hecho para eso, porque entras un momento inmersivo que es muy común, diferente a verlo en una plataforma de streaming, porque ahí tú tienes el control y le pones pausa y rompes como lo que tú estás presentando junto al público. Entonces creo que también parte de lo que, sin olvidar que nos podemos mover en otros espacios, siempre es importante tener una sala para que nos vean. Y bueno, y dentro de eso, pues platícanos un poco sobre la película de Blanco de Verano, cómo es que trabajaste en esta idea y cuál fue como el motivo también que te llevó a hacer esta película. Bueno, pues mira, primero empezar, decirte que eso no lo había mencionado, pero es muy interesante y tienes toda la razón. Al final, esta es una gran oportunidad y para la película que se vea en el cine, pues, en la pantalla grande, ¿no? Creo que además de la experiencia estética que mencionas, que se da esta inmersión de verlo en una sala oscura en comunión con otras personas y con un sonido de muchas bocinas a tu alrededor y una pantalla grande
que es para donde la película fue hecha, ¿no? A donde pertenece. Creo que además de eso hay un pacto, ¿no? Nuestra generación, bueno, en nuestros tiempos, que somos una sociedad con un poco de déficit de atención, creo que el cine es el único lugar donde uno hace un pacto para no sucumbir ante la ansiedad de los teléfonos, ¿no? Y demás. Entonces también hay un pacto donde es el único momento donde puedes apagar tu teléfono y vas a ver una película y concentras tu atención enteramente en otra cosa, ¿no? Si estás en tu casa viéndolo en la computadora, aunque tengas audífonos, así siempre hay muchas más distracciones, ¿no? Que en una sala. Sí, claro. Pero bueno, entonces por eso es un gran privilegio poder estar aquí en el que es mi cine favorito, la Cineteca Nacional. Es un gran honor al lado de todos estos títulos. Y bueno, y pasando a la película, Blanco de Verano, pues bueno, era mi primera película de ficción y yo tenía esta idea de que cuando uno hace su primera película tiene que hablar de algo muy personal, de algo que nadie pueda contar mejor que tú, se supone. Hoy creo todo lo contrario, pero bueno, en ese momento ese era como el dogma para hacer la película. Y entonces pues empecé a hacer un recuento de mi vida, de mi infancia, empecé a hablar con mis padres, con la gente que me conoció cuando yo tenía esa edad, empecé como a hacer una especie de psicoanálisis familiar con el que llegué a escribir un guión que no funcionaba muy bien porque estaba muy desbordado y además me di cuenta que mi vida no era tan interesante como yo creía. Y nada, busqué a un amigo mío, guionista, Raúl, con el que estudié, que conozco desde la prepa, y decidimos ficcionar y empezar a inventarnos toda la película, pues en pos de que fuera un drama eh, pues más convincente y más interesante que ver. Y nada, y partimos de la premisa de aproximarnos a los personajes, de hacer una película de personaje a partir de lo que les falta a estas personas y crear personajes eh, extraordinarios, pero que no dejaran de ser verosímiles, ¿no? Esa era un poco la idea, aproximarnos a ellos a través de lo que carecen y contar un poco lo complejas que son las relaciones humanas. No, y aparte es bastante interesante, ¿no? Ver dentro de todo el aspecto y toda la gama que está del cine mexicano, que de repente parece que el cine mexicano lo ponen como si fuera un género, ¿no? Y mucha gente ve al cine mexicano como que va a ser comedia o que va a ser algo, pero se ve como un género. Dentro de ello, sabemos que hay un espectro gigante, ¿no? De muchas situaciones. Y creo que películas como la tuya pues le dan también frescura, también a darle otra visión al cine mexicano. Yo sé que es complicado también de repente que el circuito comercial de repente piense que estas películas no van a tener un éxito o que no van a pasar más de una semana. Pero por eso creo que es importante también estar en este espacio de talento emergente de la Cineteca Nacional, porque precisamente abre a un público que está ávido también de ver otras propuestas, ¿no? Y sobre todo propuestas de cineastas mexicanos como tú. Creo que es bastante interesante. Pues Rodrigo, creo que esperemos tener una charla más larga también contigo cuando se pueda hacer la premier y tener pues, un en vivo y ya no estar así como en dos pantallitas separados. Agradezco mucho tu participación y algo más que quieras agregar de la película o algo sobre pues donde se puede ver después también de que esté en talento emergente. Bueno, como comentaba ahí al principio, la película ya se estrena también en algunas salas comerciales, estará ahí en algunas salas de Cinépolis y demás, probablemente otra vez en la Cineteca y demás salas, pero ya en noviembre, entonces pues que la estén esperando ahí también, idealmente verla en la pantalla grande. Al final es una película que tiene eh, detrás el trabajo y el amor de muchas y de muchos. Entonces, eh, pues esperamos que la gente pueda conectar con eso. Eh, Tal vez sea una película un poco narcisista, pero por lo menos es honesta.
Entonces, y está hecha, pues sí, con muchísimo corazón, muchísimo trabajo y muchísimo esfuerzo por muchas personas. Entonces, con mucho cariño para todo el público, tratando de explorar íntimamente las relaciones humanas, ¿no? Estos personajes torpes que lo tratan de hacer lo mejor que pueden, que no son ni buenos ni malos y que viven ahí sus días diarias como mejor pueden, ¿no? Ojalá que puedan ver Blanco de Verano en Talento Emergente y si no después que ya se estrena comercialmente. Y pues nada, muchísimas gracias por la invitación. Ojalá podamos platicar más adelante. Y pues nada, buenas noches. Muchísimas gracias, Rodrigo. Pues esperamos tenerte nuevamente aquí en Cinematlán. Te mando un abrazo y de verdad una felicitación y de verdad admiración por tu trabajo, que es una magnífica película. Entonces, Rodrigo, estamos viéndonos. Y bueno, amigos, seguimos aquí en Cinematlán. Tenemos ahora una charla con Cristian, que también él es director y que está dentro de Talento Emergente. Vamos a tener una charla en unos minutos en cuanto se conecte con nosotros. Agradecemos a Rodrigo. Y bueno, mientras voy a dar un poco pues, su biografía de Cristian. Y bueno, platico un poquito de qué va lo que ha hecho Cristian en este momento. Bueno, Cristian Díaz Pardo es director de la película Sanguinetti. Él nació en Chile, radica en la Ciudad de México desde 2001, estudió en el Centro de Capacitación Cinematográfica, el CCC. Es cofundador de la productora Alguacine. Además de su trabajo como cineasta independiente, se ha desempeñado como docente en diversas instituciones como la Universidad de la Comunicación, el Centro, Facultad de Cine y Casa Azul, entre otras. Su primer película, González, Falsos Profetas, de 2014, obtuvo numerosos reconocimientos, entre ellos máxima distinción en el Festival Internacional de Cine de Friburgo en 2015, Mejor Ópera Prima en Montreal en 2014 y el premio Ícaro a la Mejor Película en Guatemala en 2014. También recibió 5 nominaciones Ariel de la Academia Mexicana de Artes y Ciencias Cinematográficas en la categoría Mejor Ópera Prima, Mejor Actor Secundario, Mejor Sonido y Mejor Guión en 2015. Sanguinetti es su segundo largometraje. Entonces ya le hemos dado a Cristian pues una entrada de este talento que tiene y sobre todo de esta carrera tan interesante. Que González es una película magnífica que me tocó verla en una premiere y creo que también habla mucho del talento que tiene Cristian. Y bueno, Cristian, bienvenido ahora a este espacio también. Gracias por estar en Cinematlán en lugar del cine, que es tu casa. Bueno, pues platícanos un poco de cómo es que te escogen o te llaman para talento emergente. Hola Juan Manuel, muchísimas gracias por la invitación a este espacio. Y bueno, la invitación llega a través de Nelson Carro, que es el director de programación de la Cineteca, que bueno, vio la película y nos propone estar en esta muestra, ¿no? Y para nosotros es una emoción muy grande y un orgullo tremendo poder estar en la Cineteca, que podríamos decir, él es uno de los espacios más importantes de México. Y bueno, muy emocionados con nuestra película en la Cineteca. Y bueno, se me hace como importante platicar un poco de cómo es que te interesa también venir a radicar a México, cómo trabajabas en Chile y cómo estaba el panorama en Chile antes de que llegaras acá a trabajar en México. ¿Y por qué te interesa en algún momento trabajar pues dentro de esto que, aunque estamos hermanados, creo que también a veces las películas chilenas tienen un circuito inclusive a veces más importante que películas mexicanas, ¿no? Siempre estamos como en este intercambio de que todo el cine llamado latinoamericano entra como en un mismo círculo. Y a veces, pues, por ejemplo, vemos que películas chilenas, películas argentinas,
películas mexicanas, parece que estuvieran como en un mismo circuito, o como si en otros países nos vieran como hermanados, como si fuéramos el mismo espacio, ¿no? Sí, bueno, te cuento, en esa época, que ya hace algunos años de eso, eh, bueno, en Chile la producción cinematográfica era muy pequeña, ¿no? No habían leyes de fomento a la producción cinematográfica, y en esa época en Chile se filmaban alrededor de, con suerte, 2 o 3 películas al año. Estoy hablando a finales de los 90, comienzos de los años 2000. Ujú. Eh, y bueno, y en esa época yo ya había estudiado una carrera eh, de fotografía, y bueno, mi, mi interés principal era el cine, pero no, en esa época no había un espacio realmente adecuado, ni tampoco una industria. Entonces era muy difícil, y empecé a ver qué posibilidades tenía de estudiar cine en Latinoamérica, y finalmente México me pareció la mejor opción. Y parece, digo, a mí se me hace cuando vi González que encontraste como el nicho adecuado, ¿no? Porque González, a pesar de tener estas como sectas y estos tipos de iglesias que te ofrecen una nueva visión de los dioses o del universo, creo que encajas perfectamente en México y entiendes también esta visión que se tiene de estas especies de sectas, ¿no? Sí, digo, además de que ya llevo varios años viviendo en México, me parece que también los temas de mis películas intento que sean al mismo tiempo universales, ¿no? Entonces, en ese sentido, creo que funcionan en ambos sentidos, tanto González como Sanguinetti. Ujú, ujú. Y pues platícanos un poco de Sanguinetti, cuál fue como tu motivo o qué es lo que tu necesidad para contar una historia como esta. La idea era vincular a México y Chile en una historia, eh, podría decir yo, un poco más personal que mi primera película. Y, y bueno, vincular esta historia en un contexto mexicano, vincular estos dos países en un contexto mexicano, y vincularlos desde una perspectiva histórica, ¿no? Es decir, con acontecimientos del, del pasado, pero que se relacionan todavía con cosas que ocurren en el presente. Entonces, esos eran algunos de los desafíos de la historia, y mi interés. ¿Cómo es que sientes que ha recibido el público? No sé si estuviste en alguna de las funciones de talento emergente ahí en la Cineteca. ¿Cómo viste que reaccionó el público? ¿O tuviste la oportunidad de tener alguna charla con el público? Sí, me, me tocó platicar con varias personas que estaban muy emocionadas con la película, en varios sentidos, pues, porque se conectaban con ella de distintas formas, ya sea porque tal vez algunos su familia eran chilenos, otros porque a lo mejor su familia en México habían vivido situaciones similares en los años 70, otras situaciones más recientes. La gente pues estaba muy interesada, ¿no?, en el tema, y me preguntaba sobre muchos detalles de la película, sobre esta reunión entre Peña Nieto y Michelle Bachelet, por ejemplo. Me preguntaban sobre la investigación detrás de la historia, la participación de los actores. Bueno, está, bueno, la aparición ahí de Patricio Castillo, que fue esta, la última participación cinematográfica que tuvo, ¿no es cierto?, en una carrera increíble. Ujú. Eh, bueno, me parece que la película ha conectado con la gente de distintas formas, y de formas muy positivas. Aparte que de alguna forma toda América Latina compartimos desde el 68 en México, como en toda Latinoamérica, todos los 70,
este abuso de poder y la militarización de los gobiernos, ¿no? Que de alguna forma, pues, sobre todo Chile con Pinochet y con todo esto que se dio también, de alguna forma nos hermana y nos hace estar como en un mismo vínculo, ¿no? Sí, sí, totalmente. Así es. Justo esa es una de las ideas que prevalece en la película, es decir, de que de distintas formas nos ha tocado vivir situaciones similares, pues, ¿no? En distintos contextos, en un caso en una dictadura militar, en otro caso antiguamente dentro de una dictadura perfecta y también tal vez más contemporáneamente en los pasillos oscuros del poder, ¿no? Pero eh, digamos que son temas justo que nos unen y que son de interés, no solo diría yo para México y Chile, sino a nivel incluso continental, pues, como latinoamericanos. Y aparte algo que se me hace, no solo que lamentablemente nos hermana esta tiranía que hubo, ¿no?, durante este periodo, sino también estos gobiernos entre de derechas muy cerradas o izquierdas muy, este, pues muy rudas, ¿no? Creo que también dentro de la política, pero algo que me gusta de tu película es que precisamente encuentras como este punto entre unión, entre personas y que trabajas con actores mexicanos, que trabajas también con actores, es chilena también ella, ¿no? Creo, y trabajar como en este vínculo que haces con dos países que están hermandados, platícanos también cómo hiciste ese vínculo. Sí, correcto. Natalia es chilena también. Y, y bueno, el vínculo está ahí un poco, no lo inventé yo, sino que está en la historia. Cuando ocurre el golpe de Estado en 1973 en Chile, México recibió a una gran cantidad de chilenos, ¿no es cierto? México mostró una solidaridad extraordinaria para con el pueblo chileno y aquí a México llegaron un grupo grande de chilenos que en su momento fueron perseguidos por el régimen brutal de Pinochet. Y, y bueno, y fue un momento paradójico, podríamos decir históricamente, porque por un lado, estos chilenos de izquierda, ¿no es cierto?, que venían de este sueño utópico destruido por un golpe de Estado, fueron recibidos con mucha solidaridad y con mucha generosidad por México de parte del gobierno, ¿no? Pero paralelamente y por otra parte, el mismo gobierno estaba librando una guerra sucia y oscura contra la izquierda local, podríamos decirlo, ¿no? Entonces, pues esa dualidad o esas contradicciones también se expresan de alguna forma en la película, en este caso dentro de una misma familia, ¿no? Sí, claro, y aparte, digo, es una película que yo creo le recomendamos que puedan ver todavía dentro del circuito de la Cineteca Nacional y sobre todo en el circuito independiente que tiene la Cineteca de Talento Emergente. Y bueno, Cristian, también, eh, ¿cuál es el recorrido que piensas hacer después de estar, digo, que termine Talento Emergente? ¿Tienes alguna noción? ¿La vas a meter a un circuito comercial? ¿Cuál es como lo siguiente para la película? Sí, digo, la película todavía sigue recorriendo festivales, ya estuvo en varios festivales, en un montón de festivales, estuvo en Sao Paulo, estuvo en Ficunam, estuvo en Black Canvas, estuvo en Cardiff, va a estar ahora en Trieste, en Italia, sigue recorriendo festivales y por supuesto estamos pensando en recorrer la cartelera del circuito, podríamos decir, un poco más alternativo de la República Mexicana durante los meses finales de este año o principios del próximo, ¿no? Entonces, esperamos poder regresar eventualmente a la Cineteca. Esperamos también estar en distintos foros en distintos estados de la República próximamente. Entonces, sí, todavía quedan algunos días de talento emergente que son de aquí a este día sábado.
Próximamente vamos a estar vamos a ser parte de algunas proyecciones que son de Giraficunam. O sea, todavía vienen algunos eventos y sí, y eventualmente llegaremos a las salas en un estreno comercial, entre comillas, un poco más formal. Pues muchísimas gracias, te agradezco mucho tu atención, que hayas estado en este espacio que es para ustedes. Y bueno, esperemos también que cuando tengas otra película o tengamos un espacio para platicar contigo, ¿algo más que quieras agregar, Cristian? Bueno, principalmente agradecerte, Juan Manuel, por este espacio para hablar de la película, para hablar de cine. Y bueno, solamente me faltaría agradecer a todos los que fueron parte de la película, que fue un equipo tremendo de personas que con mucho amor, con mucha pasión colaboró para que este proyecto saliera adelante. ¿No? Ahora tardaría mucho tal vez en mencionarlos a todos, ¿no? Pero son actores, actrices, eh, cámara, nuestro fotógrafo, dirección de arte, postproducción, efectos especiales, producción. eh, un gran abrazo para todos ellos y una invitación a todos aquellos que no han visto Sanguinetti, que vayan a verla en lo que aún queda de talento emergente y en las próximas proyecciones que tendremos. Oye, y por último, lo has proyectado en Chile? ¿Has tenido algún acercamiento allá a Chile? ¿Has presentado la película por allá? Sí, la película estuvo seleccionada en Sanfic, que es el festival de cine más importante de Chile y uno de los festivales más relevantes de cine del Cono Sur. Y sí, digo, también tuvo reacciones ahí muy, podría decir yo, contradictorias, ¿no? Porque lo que pasa es que Chile, hay que entender que también es un país muy dividido, políticamente hablando, y la película justo habla de eso, ¿no? Es justo el tema de la película. Y bueno, entonces la película toca justo temas que en Chile son muy polémicos, muy todavía que dividen muchísimo a la opinión pública. Entonces fue una experiencia interesante, pero buena parte del público pues se emocionó mucho con la película, ¿no? Y hay también una historia interesante, curiosamente porque, bueno, el apellido Sanguinetti surge de una anécdota de la infancia, ¿no es cierto?, de un vecino ahí que se llamaba el señor Sanguinetti, pero una vez que la película sale a la luz, supimos, nos contactó una hija de Luis Sanguinetti, que fue víctima de la dictadura de Pinochet. Él fue detenido y fue, bueno, sufrió torturas, ¿no es cierto? Y tuvo un desenlace muy terrible, don Luis Sanguinetti. Y bueno, nos, se comunicó conmigo la hija de él, ¿no? Queriendo saber un poco más de la película y de la historia, y esta historia personal súper emocionante, ¿no? Y bueno, también eso es parte de lo emocionante de hacer películas, de cómo de pronto, de formas inesperadas, las películas conectan con la gente. Pues qué interesante también. Esperemos tener una oportunidad después para platicar más y si entrar a un circuito comercial, sentarnos frente a frente y platicar sobre la película. Pues Cristian, de verdad, te agradezco mucho que hayas aceptado estar con nosotros. Eh, bueno, felicitarte porque has estado también en esto de talento emergente, felicitarte por tu carrera, tus películas y el talento que tienes para estar aquí. Pues muchas gracias, Cristian, y esperamos verte pronto. Por nada, muchas gracias a ustedes, un saludo a Catrina Sanguinetti y, y muchas gracias por la invitación. Hasta luego, te mando un abrazo y bueno, amigos, pues no nos queda más que despedirnos de este espacio. Gracias por vernos, por seguirnos cada semana. Como les hemos platicado, también estamos creciendo dentro de nuestro canal de YouTube. Síganos en nuestras redes sociales. Esperamos que contar con su like y con su suscripción, sobre todo a nuestro espacio de YouTube.
que pronto vamos a ir metiendo otro tipo de, no solo películas y hablar de películas, sino también de arte y otras cosas que tenemos pendientes por ahí. En los controles estuvo mi amigo compañero Carlitos Alfaro, él es el productor de este programa. Y bueno, yo soy y creo que sigo siendo Juan Manuel Esquivel. Gracias, amigos. Nos vemos la próxima semana, que tendremos una charla muy interesante también, hablando de películas emergentes con la Universidad de la Comunicación y el Black Canvas, que ya la tenemos preparada para ustedes. Así que, amigos, estén muy bien. Nos vemos la próxima semana. Adiós. Hemos recorrido este mágico lugar, pero aquí estaremos la próxima semana. Mientras seguirán escuchando muchas leyendas sobre ese lugar del cine llamado Cinematlán, el lugar del cine.